según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Cuando nos escogió antes de la fundación del mundo, nos dio salvación. Ya lo tenía previsto, ya él lo había profetizado, ya lo había visto que íbamos a ser salvos, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, habiéndonos predestinado. Ahí la palabra griega es prorizó, que mal traducida la traducen predestinó. Dios no predestina a nadie, Dios predesigna. Predesignar es una cosa y predestinar es otra. Dios nos predesigna ante la fundación del mundo para la salvación. Cuando Él nos salva, habíamos sido predesignados, Él nos da la salvación. Y luego que nos da la salvación, nos pone un destino profético que debemos cumplir. Si le obedecemos, hacemos la cosa, cumplimos el destino profético, recibimos galardones. Si no los cumplimos, pues no recibimos galardones, pero eso no tiene nada que ver con salvación. El que construye sobre el fundamento de Cristo, heno, paja y hojarasca, oro, piedra plata y piedras preciosas, pues el fuego la va a probar. Si alguna persona lo que construyó fue con heno, paja y hojarasca, dice el tal sufrirá pérdida, no pérdida de salvación, pérdida de galardón. Porque él será salvo así como por fuego. ¿Ves el final del cierre? Porque él así será salvo como por fuego. ¿Por qué? Porque el fuego del Espíritu Santo te selló, el Espíritu Santo te selló, tú eres propiedad de Dios, tuviste un sello. Cuando el Señor te selló, tú eres propiedad de Dios, no hay quien te arranque de ahí. La obra, los galardones, todo eso es diferente, pero tú estás sellado, tú le perteneces a Dios, tú eres propiedad de Dios. Y si tienes un sello, ¿quién arranque ese sello de ahí? Yo no sé si yo estoy leyendo la Biblia que usted lee, pero habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos, Él nos adoptó, ¿no? Éramos esclavos del pecado, nos compró como esclavos, nos convirtió en esclavos del Señor, no en siervo, en esclavo del Señor, y después que nos convirtió en esclavos, o sea, que Él era dueño nuestro, entonces dice que nos adoptó como hijos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad, nunca de la nuestra, de la de Él. Tito 2:14, yo voy bien ahí, sí. Estamos hablando, ok. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, dice Tito, utiliza la palabra anomía, que es iniquidad, y no la palabra martía, como en griego escribieron muchos, y por eso hablan de pecado, que el pecado mata, no, lo que mata es la iniquidad, y purificar para sí un pueblo de su propia persona, no una iglesia, un pueblo. Él no vino a buscar ninguna iglesia ni a formar ninguna iglesia, esos son conceptos de Roma. Un pueblo, una asamblea, la palabra iglesia significa asamblea, pero es una asamblea democrática, y Dios no vino a tener que una asamblea democrática para nosotros estar argumentándole con él y aprobando, desaprobando leyes. Dios no, no. Esto no es una asamblea democrática, hermano. Esto es una asamblea teocrática. Aquí el que mande Dios, el soberano es Dios. Por eso es que vienen todos esos conceptos democráticos, de que el hombre puede ser salvo, de que el hombre puede argumentar, porque, mire, entiéndame una cosa, mientras usted siga creyendo que lo que vino Cristo a formar fue una iglesia, usted sigue siendo democrático y usted le va a argumentar a Dios que por qué esto, que por qué aquello, porque usted cree que es democrático, porque una iglesia es un sistema democrático. Eso viene del griego, donde una asamblea, una eclesía era un tribunal que llegó a tener hasta 6.000 personas. Y ese tribunal dirimía, debatía, esas eran ciudades-estados, y debatían y dirimían los asuntos de guerra y de políticos y sociales. Y se discutía y se votaba y se aprobaba. Eso es una eclesía. Luego la usaron los romanos cuando conquistan todo el imperio y los romanos establecen. ¿Qué hizo Roma? Fundó el Senado. ¿Y qué es el Senado? El Knesset en hebreo. ¿Y qué es un Knesset? Bueno, cuando tú vas a Israel, ellos tienen el Knesset, que es el parlamento hebreo, se llama Knesset, el Knesset. Es un parlamento hebreo. Cuando Roma establece el imperio con Julio César, se establece el imperio romano, se crea el Senado. El Senado es el Knesset de Roma. Y un Knesset es un parlamento democrático para debatir asuntos de gobierno, políticos, sociales, económicos. Eso es un Knesset, eso es una eclesía. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando se usa esa palabra eclesía, la Iglesia Católica Romana, influenciada por el Imperio Romano, en el año 325, con el Concilio de Nicea, llamado y establecido por Constantino, ¿verdad? Llama a ese Concilio de Nicea. En ese Concilio de Nicea se establece una serie de doctrinas y de cuestiones, entre ellas, de ahí donde sale el término eclesía, y de ahí donde la Iglesia Católica asume el nombre de Iglesia Católica. Esa es la verdadera iglesia del mundo, es la Iglesia Católica, no nosotros. Porque la Iglesia Católica es una iglesia del mundo. La palabra Iglesia Católica
es la iglesia correcta, porque es una iglesia pervertida, corrompida. El término iglesia es un término de democracia, eso es un sistema democrático. La verdadera iglesia del mundo es la iglesia católica porque es democrático, porque es pervertido, corrompido, y es un Knesset. Entonces ellos son la iglesia católica. Tienen un cónclave, tienen no sé cuántos, 300 y tantos de cardenales, ya se me olvidó el número de cardenales, y ellos votan para elegir el papa, porque eso es un Knesset, eso es una eclesía, es un parlamento. Lógicamente, cuando tú uses la palabra Knesset del hebreo, tienes que tener cuidado porque es la forma del parlamento hebreo. Porque Israel ahora mismo, según la palabra, perdió el pacto con Dios. Lógicamente, Dios dio una palabra profética de preservar a Israel, claro está, y todo Israel se va a convertir, pero ahora mismo están con un velo puesto, hasta el día de hoy, no entienden nada. Y Pablo dice, no todo el que nació en Israel es israelita. ¿Y qué es lo que es una persona que nace en Israel? Un israelí. Son israelíes, no israelitas. Los israelitas somos los que estamos en Romanos capítulo 9, que hemos nacido de nuevo, tanto judíos como gentiles, hemos nacido de nuevo y somos israelitas. Un israelita es uno que desciende de la simiente de Abraham y somos salvos, somos el pueblo de Dios. Los israelitas, nosotros somos el verdadero Israel, entre judíos y gentiles salvos, somos el verdadero Israel. La iglesia no es el Israel espiritual de Dios, como dice, pero no, es que la iglesia esa es la doctrina del reemplazo. Hermano, mire, es que hay tanta cosa rara. Usted sabe lo que es la doctrina del reemplazo, ¿verdad? Que la iglesia reemplazó a Israel como pueblo de Dios. Imagínese usted qué semejante disparate. Primero, que la iglesia nunca reemplazó a Israel. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia católica romana, que es un Knesset, que es un parlamento democrático. Y en un parlamento democrático, ¿quién es el soberano? ¿Dios o el pueblo? El pueblo, porque la base de la soberanía es que el pueblo es el soberano. Y eso es un parlamento, un Knesset. Eso es una eclesía, y una eclesía, el soberano es el pueblo. Es por eso que la Iglesia Católica tiene un parlamento, tiene un cónclave. El gobierno, los gobiernos, cuando Montesquieu, Robert Montesquieu, escribe el libro del espíritu de las leyes, la base que utiliza es la base del libro de la República, lógicamente, de Platón, y establece los tres poderes, y los separa, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Eso quien lo conforma en el tiempo moderno, por decirlo de una manera, es Robert Montesquieu, que finalmente le cortan la cabeza con la guillotina y muere bajo la guillotina. Él fue el que constituyó ese sistema de gobierno republicano. En términos de la Revolución Francesa, cuando viene la Revolución Francesa, que se establece la República en Francia, de ahí nacen todos esos principios republicanos. Exactamente inspirados en Robert Montesquieu. Entonces, cuando nosotros no conocemos la historia y no conocemos de dónde vienen las cosas, cometemos graves errores. ¿Qué tiene que ver el sistema eclesiástico, hermano, con el pueblo de Dios? ¿De dónde sacó Desiderio Erasmo de Rotterdam que la palabra cajal del hebreo y la palabra quejilá del hebreo se traducía como eclesía, cuando esa palabra es la palabra que indica un pueblo, una nación? ¿Qué dice Pedro? Si bien recuerdo 1 Pedro 2:9, ¿qué dice? Somos una nación santa, un pueblo escogido por Dios, un real sacerdocio, un linaje. En ninguna parte dijo iglesia. Identificó quiénes somos: nación santa, pueblo escogido, linaje de Dios, real sacerdocio. Real sacerdocio, no somos reyes y sacerdotes, somos un sacerdocio real. O sea, que como ministro de Dios tenemos el gobierno en las manos, no que somos reyes y sacerdotes, como traducía la Reina Valera en Apocalipsis 1:6. Y tú lo lees en esta Biblia, tú lo lees aquí, Apocalipsis 1:6, en esta Biblia textual que tengo yo aquí, mira lo que dice, te lo leo, y si tiene la Biblia, léela, mire lo que dice. Y nos hizo un reino sacerdotal, no dice reyes y sacerdotes, como dice la Reina Valera. Y eso parece una bobería, pero es una gran verdad. Nosotros no somos reyes y sacerdotes, con son copulativa, reyes y, no. Somos un reino sacerdotal. O sea, somos gobernantes, pero somos sacerdotes. Entonces, eso de la separación de la iglesia y del Estado, eso es un error. ¿Quién era Samuel? Era el juez, era el gobernante, era el profeta y era el sumo sacerdote. Entonces, no puede haber dentro del reino de Dios, no hay separación del sacerdocio y del gobierno. Pero dentro del sistema eclesiástico existe una separación de iglesia y de gobierno porque es mundano. Entonces, los que gobiernan son una cosa y los que son religiosos son otra. Eso es el sistema del mundo. Entonces,
tiene que haber una separación entre la iglesia y el Estado, claro, porque es un sistema mundano y hay separación entre la iglesia y el Estado, pero váyase a la Biblia, separa a Dios a su pueblo del gobierno, porque una cosa es el gobierno, otra cosa es el Estado. El gobierno es el poder ejecutivo y el Estado son las instituciones. Y la patria es otra cosa, y el país es otra cosa, y la nación es otra. Patria, gobierno, país, nación, Estado, son cosas diferentes. Dentro del concepto bíblico, dice, somos un real sacerdocio. El gobierno en el Señor, el reino de Dios, las cosas están unidas. Yeshua es rey, es sumo sacerdote y es el profeta, como lo fue Samuel. Así están las cosas en el reino. El reino de Dios trabaja no con la democracia, trabaja con una teocracia. Dios es el soberano. Y el que gobierna con Dios es rey, sacerdote y profeta. O sea, tiene autoridad, es profeta y es sacerdote. Si no, no puede gobernar. Eso de la separación de iglesia y Estado está bien porque son mundanos. Y la iglesia es un sistema religioso. Nosotros no somos una eclesía. Eso es un sistema religioso democrático. El Vaticano es un sistema religioso democrático, hermano. Nosotros no tenemos nada que ver con eclesía ni con iglesia. Nosotros somos un reino. Metas eso en la cabeza, un reino. ¿Hasta cuándo usted va, hasta cuándo usted va a perpetuar el error histórico del sistema eclesiástico? ¿Hasta cuándo lo va a perpetuar? ¿Cuándo va a despertar, pastor, ministro, a la verdad de que esto es un reino, esto no es un sistema eclesiástico, esto no es una democracia, ni una oclocracia, ni nada de esos sistemas, ni un socialismo, ni un comunismo? Esto no es nada de esto, hermano. Esto es un reino. Y en el reino manda un rey, el rey tiene un reino, el reino tiene un ciudadano, el reino tiene un territorio, el reino tiene una legislación, una ley, que es su palabra. 5 componentes del reino son los que existen. Entonces, estamos desfasados. No entendemos jamás, vamos a entender la soberanía. ¿Y cómo podemos entender todo esto si no entendemos la soberanía de Dios? Es una doctrina fundamental. Y perdone que le hable tan fuerte a veces, que digo las cosas, pero es que es la única manera que puedan. Fíjense el concepto que yo le doy aquí. La salvación del hombre es un acto de la soberanía de Dios y no una acción de la voluntad del hombre. Nunca la voluntad del hombre puede hacer nada para ser salvo. Eso es una mentira de los concilios y de la iglesia y del sistema. Nunca. Dios es quien da salvación. Nadie pone el querer como el hacer, y toda por su buena voluntad, dice la Escritura. El hombre simplemente es un recipiente para poder recibir, es un recipiente a quien Dios le da la salvación por gracia, no porque el hombre la puede o no la puede recibir, porque el concepto está mal interpretado ahí en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. El punto 8 de este tema, que es muy fácil, nuestra actitud acerca de su soberanía. Te lo leo en 2 versículos, Mateo 11, 25. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo. Estamos hablando de nuestra actitud acerca de la soberanía. Mire la actitud de Jesús sobre la soberanía, siendo el Hijo del Hombre. Mire, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Mire cómo Jesús, como el Hijo del Hombre, como tú y como yo, ¿verdad? El Hijo del Hombre, pero sin iniquidad, él veía al Padre. Te alabo, Padre, del Señor del cielo y de la tierra. Mira, porque escondiste estas cosas de sabios y de entendidos y las revelaste a los niños. Escucha el versículo 20. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Vio el sometimiento a la soberanía. Eso fue de tu agrado. Así que a ti te agrada, así que yo hago las cosas. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, soberanía del Padre. Nadie conoce plenamente al Hijo sino al Padre, soberanía. Y nadie conoce plenamente al Padre sino al Hijo, soberanía. Y aquel, soberanía, a quien el Hijo lo quiera revelar, soberanía. Y venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, soberanía. Todo el texto es mostrando la soberanía del Padre. Cuando Yeshua muere y resucita, les entregaba toda potestad, Mateo 28. ¿Cuál es el versículo? 28, que 28, 18, 28, 19. Si bien recuerda, Mateo 28, 19. ¿Cómo lo dice? Vamos a leerlo. Mateo 28, 19. No. ¿Dónde está el 18? El 18, Mateo 28, 18. Entonces Jesús se acercó y le dijo después de la resurrección, diciendo, toda potestad, es la palabra exousia, es la palabra shemijá, autoridad del hebreo. Toda autoridad, toda soberanía me es dada, dada en el cielo y en la tierra. Toda soberanía. Entonces, el Padre, que es el soberano, le entregó la soberanía al Hijo. Ahorita el soberano de todo es el Hijo. El Padre le entregó toda soberanía al Hijo, toda potestad en los cielos, la tierra y bajo la tierra. Él es el soberano.
Lo dice la Escritura. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce plenamente al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y a quien el Hijo se lo quiere revelar. Ahora, si es el Hijo quien decide revelar, ¿cómo es que tú me dices a mí que tú viniste al Señor y tú quisiste ser salvo y entonces aceptaste a Cristo y fuiste salvo? Cuando Él dice que tú no puedes conocer al Hijo si Él no se te revela. ¿Quién se le reveló aquí en camino a Damasco? ¿Pablo al Señor o el Señor a Pablo? ¿Quién se le reveló? Cuando camino a Damasco cae del burro, del caballo, del camello, lo que haya venido montado, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Mashiach, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. ¿Quién se le reveló a quién? Yeshua se le revela a Pablo. Yeshua le dice, vas a ir a tal sitio, vas a esperar por Ananías, te va a poner la mano, te va a orar. Y se rompieron las cadenas de atadura de Pablo y se abrió el entendimiento y se fue a Arabia 3 años a esconderse con Dios para recibir la revelación. 3 años que se desapareció metido en la presencia del Señor. ¿Quién hizo eso, Dios o el hombre? Dime, ¿qué hizo Pablo? Estricto bajo la ley, irreprensible, cuanta cosa vea. Y él dijo, todo eso es basura, porquería, dice Pablo. Lo vengo a estimar como estiércol. ¿Qué es estiércol? Porquería. A fin de ganar a Cristo, de ganarlo, porque Él se le revela. Es Dios quien se revela. Es el Señor, como te dice el texto, quien se le reveló a Pablo. Pablo no tenía acceso a nada. Él se le reveló por gracia. Él lo salvó, Él lo llenó, Él lo llamó ministerio y Él cumple su palabra. Mientras no entendamos ese concepto, hermano, vamos a seguir bailando, como dicen por ahí, bailando en un tucero. Una tusa es un pedazo es cuando usted se come el maíz y deja la parte de la tusa, la parte amarillita que está dentro, usted la tira y si usted tira muchas tusas en el piso, pues se resbala y se cae. Bueno, uno que sin Cristo, uno está bailando en un tucero, cayéndose y tropezando, así está el hombre. Así está el hombre. Pero cuando Él viene, dice que venid a mí todos los que te he trabajado y agobiado, yo os haré descansar. No hay descanso sino en Mashiach. Y es porque Él se te revela, como se le reveló a Pablo y se le reveló a los apóstoles, a los discípulos. Entonces, 8, nuestra actitud acerca de la soberanía. Nuestra actitud siempre debe ser, como la de Jesús, la de someternos a la soberanía del Padre. 2, el desconocimiento de su soberanía nos llevará siempre a la desobediencia por ignorancia. 3, el reconocer que Él es el soberano y obedecerle con sumisión y sujeción nos producirá grande gozo y nos traerá muchas recompensas. 4, el vivir siempre haciendo su voluntad, su soberanía nos permite cumplir nuestro propósito de vida según el designio de nuestro Padre soberano. Y por último, 5, nunca alcanzaremos su plenitud si no conocemos y vivimos bajo su soberanía. Esto es importante. Y por último, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, Romanos 4:11, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua. Esto lo dice Pablo por el Espíritu, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Por tanto, cada uno de nosotros dará cuenta de sí. La responsabilidad que tenemos, porque Él nos salvó por gracia, nos entregó su poder, nos entregó el Espíritu Santo, no sé yo, nos dio todo para que estableciéramos su reino, que es lo menos que establecemos. La gente establece de todo y habla de todo y levanta templos y construye cosas, pero el reino de Dios nadie lo establece. No es lo menos que hacen. Establecer el reino es proclamar el evangelio, ganarte la vida para Yeshua, entrenar, discipular, ir por el mundo y disipula a la gente, convierte la forma, la capacita. Eso es establecimiento del reino. No lo que dedicamos a hacer templos y templos y templos y una millonada gastando en templos. Yo no estoy diciendo que no construya templos, siempre tenemos que tener un lugar donde reunirnos, está bien. Hermano, pero esa no es tu misión. Dios no te mandó a hacer, trabajar en real estate, en bienes raíces. Dios te mandó a construir un templo espiritual, vasos y personas que sean el templo del Señor. ¿Por qué razón? Porque ese templo físico que el Señor tenía lo destruyó y tú lo estás levantando. No mandó a destruir el templo y dijo, yo voy a resucitar y yo voy a hacer el tercer templo. Porque el Señor levantaría un templo no hecho de manos de hombre. Entonces, ¿qué hacemos nosotros gastando tiempo y esfuerzo y dinero y millones en templos? Entiéndame, yo no estoy diciendo que un templo sea del diablo, pero ¿cómo es posible que un ministro llamado a construir el templo, el reino de Dios en el mundo, gaste una millonada en paredes, en bloques, en cemento y todo el mundo envuelto y robándole la plata a la gente? ¿Para qué? Tú estás construyendo lo que el Señor mandó a destruir. Destruyan ese templo, eso se va a caer, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Construyeron los discípulos templos? ¿Algún día usted ve en la Biblia que Pablo estuvo reuniendo dinero para construir un templo? ¿O Pablo se dedicó
a proclamar el evangelio para que el templo de Dios fuera el hombre y no la casa de Dios, esas cuatro paredes. La Biblia dice claramente que no hay templo humano, no hay templo hecho de hombre donde Dios que pueda contener a Dios, dice la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos perdido tiempo en esa bobería? Entonces no nos vamos a reunir debajo de una mate mango, hermano, debajo de un palo de naranja, donde sea, porque el tiempo es escaso y la gente pierde años y tiempo y dinero construyendo templos. Y Dios no nos mandó a construir templos, nos mandó a levantar un reino y que el cuerpo humano, siendo salvo el hombre, recibiera a Yeshua y nos convirtiéramos en templo del Espíritu Santo. Ya el Señor tiene un templo preparado para el moral. ¿Para qué le construyes un pedazo de paredes y bloques y cuánta cosa hay? Y no estoy diciendo que no tengas un lugar para reunirte, no estoy diciendo eso, ni que puedas invertir para construir un lugar donde está bien, pero cuando eso se convierte el fin y no el medio de algo, viene el problema. Y es por eso que Dios está cerrando todos los templos, porque los ministros y los concilios se dedicaron a templos millonarios a construirlos. Y cuando tú ves, mira, a mí me llamó un concilio a trabajar con ellos hace como 25, 30 años. Y me dijeron, mire, nosotros hemos escuchado de usted, yo estaba viviendo por ahí en Kissimmee. Hemos escuchado de ti, queremos que trabajes con nosotros, me dijo el concilio, te vamos a dar $4,000 de salario, te vamos a entregar un templo de esos que ellos tenían, te vamos a entregar una congregación pequeñita que hay ahí, no hay mucha gente, pero bueno, hay como 20 personas que se reúnen ahí, caben 100, 200, 300, no sé cuántas, te vamos a dar carro, te vamos a dar casa pastoral, todos los beneficios, carros, casas, pagados por ellos, $4,000 de salario, todos los beneficios, todas las preventas. Y me dijo, ¿y qué te parece? Yo le dije, terrible, hermano. ¿Cómo? Terrible, no quiero nada de eso. ¿Por qué? Dios no me llamó a eso, hermano. Dios no me llamó a mí a vivir de la religión ni de los concilios. Yo vine a trabajar, a construir un templo, que es el templo del Señor, que es el cuerpo de Mashiach, a ganar vida. Yo no quiero encerrarme bajo un compromiso con ustedes, un salario, que me den esto, me lo otro. Yo no fui llamado a ser esclavo de nadie. Ese tipo se puso bravísimo, hermano. Y en ese momento yo no tenía dinero. Yo podía haber agarrado ese tremendo salario, $4,000, hermano. Yo no tenía ese dinero en ese momento. Un vehículo me daban el templo, me daban todo, hermano. Y le dije, no, hermano, perdóname, yo tengo clara mi doctrina. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué harías tú cuando estás pasando hambre y te ponen un templo, $4,000, carro, casa y todo? Esto me lo mandó Dios, dice uno. Seguro. Vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Me mandó Dios a depender de Él o de un concilio? El Señor le dijo a los discípulos, vayan, establezcan el reino, sanen enfermos, echen fuera demonios, establezcan el reino, no lleven bolsa, ni alforja, ni oro, ni plata, nada se lleven. Porque el obrero es digno de su salario. Yo soy quien les voy a suplir a ustedes todo. No tienen que pedirle nada a nadie. Dios es bien radical y bien celoso con lo suyo. Cuando usted empieza a depender de una organización, de un concilio, usted tiene la mira puesta en el Dios equivocado. Y yo soy radical en eso porque estamos en un tiempo de Apocalipsis 21. Mire, estamos en este tiempo, Apocalipsis 21. Aquí está. Versículo 19, creo que es el texto. Vamos a ver si me acuerdo. Para terminar, quiero terminar, pero el fuego que tengo en mi espíritu es muy fuerte y esto está como que voy a durar hasta las 12 de la noche aquí ministrando. Dios me perdone. Apocalipsis 21, 19. Los fundamentos del muro de la ciudad habían sido adornados con toda piedra preciosa. El primer fundamento es jaspe y te da todo lo que había. Las 12 puertas son 12 perlas, cada una de las puertas. Este es el templo que Dios levantó. Tumbó aquel y este es el que tiene levantado. Y aquí en Apocalipsis 22, en el versículo, dice, no habrá maldición. Versículo 3. Va a estar el árbol de la vida allí, no habrá maldición. Y verán su rostro y su nombre estará en su frente. Y ya habrá noche, no habrá, y ya no habrá noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios resplandecerá sobre ellos, reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles. Y después más adelante dice, aquí, vengo pronto. Versículo 8, y yo, Juan, soy el que oí y vi estas cosas, dice. Y cuando las hube oído y visto, caí a adorar delante del pie del ángel que me mostraba estas cosas. Pero me dice, mira, le dijo, mira, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, profetas,
y de los que guardan las palabras del rollo. Adora a Dios, le dice. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este rollo, no las selles, porque el tiempo se acerca. Aquí viene la palabra que te voy a dar. Escucha, ay Padre. Lo que viene aquí es exactamente lo que Dios te está mandando a hacer en este tiempo. Escúchalo. El que es injusto, sea aún injusto. Y el que sea inmundo, sea aún inmundo. El que es justo, sea aún más justo. Y el que es santo, sea aún más santo. He aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Aleph y el Taf, no el Alfa y el Omega. Tache eso, pues esas son palabras del griego que está dedicada a Dios, la diosa Omega. Omega es la diosa Astarte y Alfa tiene que ver con el dios Zeus. Él nunca dijo soy el Alfa y el Omega, yo soy el Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo. Al Aleph, el único, el Dios único. Yo soy el Aleph y el Taf, la verdad. Entonces, yo soy el Aleph y el Taf, el primero y el postrero, el principio y el fin. Bienaventurados, bendecidos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entran en la ciudad por las puertas. Fuera los perros y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas sobre las, dice, las 7 iglesias. No, sobre sus 7 congregaciones, sobre sus 7 comunidades. No es la palabra iglesia. Se refería a sus comunidades, a su pueblo en el Asia Menor. Yo soy la raíz y el linaje de David. Fíjense que esto es una cosa curiosísima. La palabra iglesia aparece en el capítulo 2 y 3, después desaparece la palabra iglesia. Y mire dónde viene a aparecer en el capítulo 22 otra vez. Es decir, si la iglesia desapareció porque aparece nada más en el 1 y en el 2 y el 3, y en el 4 pues se produjo el arrebatamiento, porque Juan fue tomado y llevado, entonces dice que es el arrebatamiento. La pregunta es, si es porque aparezca la palabra iglesia, ¿por qué te aparece la palabra iglesia en el capítulo 22? Y por toda la escritura te aparece santo, los santos, mi pueblo, los santos, si todavía el pueblo está ahí. Porque el pueblo no va a salir de esta tierra hasta que el Señor no venga al final del tiempo. En la semana 70, en la última semana son 7 años, y dice que el Señor vendrá, dice Pablo, a la final trompeta. ¿Y cuándo es la final trompeta? En la semana 70 de Daniel, el último año de la semana 70 de Daniel, es la última fiesta de Yom Teruah, donde suena la final trompeta. Esa es la última que va a sonar. Porque la trompeta que va a sonar durante Yom Kippur es la gran trompeta, no es la trompeta final. Es la gran trompeta del gran juicio. La trompeta final suena el día, en el año 7º de la semana 70 de Daniel, en el día de Yom Kippur, el 1 de Tisri. Entonces, ¿cómo es que la iglesia desaparece del capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el capítulo 21? Desaparece la iglesia, aquí es donde la vuelve a mencionar. ¿Será que fue arrebatada? ¿O será que tenemos una falsa doctrina con respecto a lo que escribió Samuel Lacunza sobre el arrebatamiento pretribulación? Y es una doctrina católica romana que se la clavaron a la iglesia evangélica de frente. Busque ahí. Samuel Lacunza, el libro de la majestuosidad de Yeshua, el arrebatamiento, y te lo vas a leer completico y me vas a decir si esa doctrina que te mete ese cardenal católico romano hace 150 años, 130, es de Dios o no. Entonces se tragó la iglesia evangélica del arrebatamiento para tribulación. ¿Quién te dijo a ti que hay un arrebatamiento para tribulación? ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso es una doctrina de escapismo, hermano. Viene Cristo y voy para el cielo, voy a vivir eternamente con él. Ni vamos a ir para Cristo antes de la tribulación, sino al final del periodo de Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, 5, dice que viene la primera resurrección. Aquí está. Primera resurrección, capítulo 20, versículo 4. ¿Dónde estoy? Capítulo 20, Apocalipsis 24. Es el 20 que le dije, ¿sí, verdad? Y vi tronos y se sentaron en ellos y fue concedido juzgar. Vi también las vidas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, y los que habían adorado a la bestia ni a su imagen ni habían recibido la marca de la frente y en su mano, y volvieron a vivir para reinar con el Mesías 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿A dónde la ubicó la primera resurrección? Capítulo 20. ¿Qué dijo Pablo? Dijo Pablo, el mismo Señor, como de mando, voy acá en trompeta de Dios, descenderá al cielo. Estamos hablando de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Y no, los muertos en Cristo, los que durmieron en Cristo, resucitarán primero. Está hablando de la primera resurrección.
Los muertos en Cristo, los que durmieron, es la palabra, en Cristo serán, resucitarán primero. Y nosotros, después de esa primera resurrección, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Dónde ubica la Biblia la primera resurrección? Capítulo 20, versículo 4. Aquí está la primera resurrección. ¿Y cómo es que vamos a ser arrebatados ante la tribulación cuando no se ha llevado a cabo la resurrección, hermano? Para decir que somos arrebatados antes de la tribulación, me tiene que mostrar por la Biblia que hubo la primera resurrección, porque nunca puede venir el arrebatamiento si no viene la primera resurrección. Es un requisito sine qua non. Hay una prelación entre el arrebatamiento de la iglesia, hay una prelación. ¿Cuál es la prelación que hay para que la iglesia sea arrebatada? Que los muertos resuciten, dijo Pablo. Y la resurrección aparece en Apocalipsis 24. Entonces, ¿cómo es que va a haber un arrebatamiento para la tribulación cuando no hay primera resurrección? Entonces, cambiamos la versión bíblica. Hermano, yo creo que nos hundieron en una falsa doctrina, hermano, de medio mundo, que no sabemos ni qué hacer. Entonces la pregunta es, ¿será que la iglesia pasa por la gran tribulación? Bueno, ¿qué tú entiendes por pasar por la gran tribulación? Que vamos a sufrir y vamos a padecer. Si tú lo quieres entender así, Noé estuvo en el arca y vino el gran juicio sobre la tierra, estaba metido en un arca. Y Dios le avisó una semana antes que venía el diluvio. Y le dijo cuándo iba a entrar, y le dijo cuándo iba a llegar, y le dijo todo. Dios es un Dios que antes de hacer cualquier cosa en esta tierra, dice la Biblia, que no hace nada en esta tierra sin antes anunciárselo a sus siervos los profetas. Entonces, ¿cómo es esto de que nadie sabe? ¿Será una mala interpretación de Mateo 24, 36, 37? ¿O es que yo estoy perdido? El Señor dijo, ¿será como en los tiempos de Noé? ¿Y por qué dice que nadie sabía? Porque en las bodas hebreas nunca el novio se casa con la novia si el padre no lo decide. Lo que estaba diciéndote es la decisión de la boda, según la tradición y en toda la Biblia, nunca el hijo sabe cuándo se va a casar. El hijo hace el desposorio, firma la ketubá con la novia, que es el compromiso, y el padre del muchacho le entrega una dote al padre de la hija, de la novia, y entonces se hace el desposorio y el novio se va hasta máximo 2 años, que representa los 2000 años que habla Oseas, cuando dice 2000 años y al tercero, 2 días y al tercero él vendrá, que debe venir vendrá. Está hablando de la venida de Yeshua en este tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos el desposorio que hay, dice que el novio se va. ¿Y cuándo va a regresar el novio para la boda? Véalo en Mateo 25, con si tú ves Mateo 25, la boda que se llevó a cabo de las vírgenes, dice que ellas estaban esperando al novio y sonó la trompeta y sabían que el novio venía. No estaban preparadas y fueron a buscar a ver si le daba tiempo, pero fueron avisadas unas horas antes y el novio estaba ahí a la puerta. Y cuando el novio llegó, las que estaban preparadas entraron con él a la boda. Perdón, a la fiesta de la boda, no a la boda. ¿Y por qué no hay una boda ahí? Porque ya la boda se llevó a cabo, la boda está en Mateo 24, cuando el Señor levantó su pueblo y se lo llevó, y se llevó a cabo las bodas del Cordero. Esa venida de ese novio que regresa tiene que ver con Israel, no con la iglesia, no con lo que llaman la iglesia, no con nosotros, ya nosotros fuimos arrebatados. Ese Mateo 25 tiene que ver con la nación de Israel, porque es la fiesta de la boda, no la boda. Hay una diferencia entre la fiesta y la boda. La fiesta y la boda se lleva después de la boda, ¿o no? Y primero la boda. Segundo, no es la novia, no es el novio quien espera a la novia. Eso es paganismo, eso es Eminami, eso es Babilonia. Aquí las parejas se casan, entonces el novio se para allí, no sé, en el lugar de la iglesia, esperando que llegue la novia. Entonces se baja la novia del carro, todo el mundo ve a la novia, toma foto de la novia y al novio lo ignora. Toda la imagen está sobre la novia. Entra la novia y el hombre parado esperando. ¿Es eso bíblico? ¿Quién espera a quién en el matrimonio bíblico? ¿Quién es que está esperando al novio? No es la novia. El novio es el personaje principal de una boda, no es la novia. ¿Por qué entonces hacemos al revés? Porque eso es un matriarcado, eso es Semirami, eso es Babilonia. Las bodas que hacemos son babilónicas. Pero no nos damos cuenta. Y entonces aparece el novio. La venida del novio es lo más importante, no de la novia. Porque en ninguna parte de la Biblia la mujer estuvo nunca por encima del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Y Cristo es la cabeza de la iglesia y Dios es la cabeza del hombre. ¿Dónde está la mujer? La mujer es la corona del marido. La mujer no está por sobre el marido. Lo más importante de una boda no es la mujer, es el hombre. Desde el mismo principio de la creación, Dios creó a Adán y luego en el capítulo 2, versículo 18, 19, es cuando empieza a crear a Eva. Después que habló con Adán, le entregó la ley, le entregó todas las cosas. Entonces es que aparece Eva.
Esto hemos invertido, esto es una sociedad matriarcal, hermano. Totalmente contrario a las escrituras. Le damos a la mujer una posesión como se la da Apocalipsis 17. Dice que aparece una bestia enorme y con una mujer vestida de púrpura sobre la bestia. ¿Y qué significa esa mujer que aparece sobre la bestia? Sistema religioso matriarcal del mundo creado por Satanás a través de Niro y de Semiramis. Tenemos todo invertido, hermano. Y con esa doctrina católica romana de que la iglesia es una mujer y de todo esto, con la Virgen y el niño, pues nos enredaron la cabeza, hermano. Y la iglesia evangélica, el cristianismo está cundido, lleno de tradición babilónica y de perversión bíblica y de perversión mundana en contra de la Biblia. Yo quisiera seguir hablando aquí porque la verdad es que cuando me toma el Espíritu de Dios para corregir errores, hermano, es que no quiero terminar. Todo esto es un sistema pervertido, corrompido, doctrinas sobre arrebatamiento, doctrinas sobre el sacerdocio, doctrinas sobre, hermano, yo no sé dónde nos metieron a nosotros, hermano. Yo cuando me convertí al evangelio, a los 6 meses empecé a discutir con los pastores. Me llevaron al seminario bautista a hablar con el director del seminario bautista, pero decía, pero hermano, mire, 6 meses convertido, mire lo que dice, no hay milagros. Eso es el tiempo de Yeshua, aquí no hay milagros. Pero ¿cómo que no hay milagros, hermano? Al director del seminario, doctor Koff, y el doctor, ¿cómo se llamaba el otro? Wow, eso hace muchos años. El doctor Koff y el otro se llamaba, se me va el nombre ahorita. Y los confronté. Y me dicen que no hay milagros para este tiempo porque eso ya pasó. Y yo le dije, entonces no hay salvación. No, salvación sí, ¿verdad? Y no hay un milagro. O sea, más importante, lo de los milagros se acabaron, ¿verdad? Sí, milagro no hay. Y la salvación no es un milagro. Bueno, sí, entonces si se acabaron los milagros, ¿cómo es que somos salvos? Porque yo considero el milagro de la salvación más grande que el milagro de resucitar un muerto o de sanar un paralítico. Pastor, le dije yo creo que la salvación es el milagro más grande, no es el milagro. Entonces, si se produce el milagro más grande que la salvación, ¿cómo no se va a producir levantar un muerto o sanar un enfermo? Y el tipo no hallaba qué hacer y me bueno, no sé, y tal, y ahí, mire, hermano, déjeme tranquilo, yo me muevo. Y me fui a una iglesia pentecostal y por ahí empecé a avanzar y a brincar, déjalo que se mueva, así el Espíritu Santo y todo. Y después dije, bueno, pero ¿y esto qué es aquí ahora? Entonces aquí era mucha Biblia y mucha cosa y cero espíritu. Aquí era mucho espíritu y cero Biblia. Entonces me di cuenta de que había un problema, un desbalance. Mucha Biblia acá, mucha enseñanza, pero cero Espíritu Santo. Aquí mucho Espíritu Santo y cero Biblia. Y dije, pero Señor, entonces yo me empezó a hablar, me dijo, ¿estás viendo lo que te mostré? Ese es el trabajo que quiero que hagas. Quiero que junte las dos piezas y produzcas una reforma en el mundo hispano. Y ese es mi trabajo. Por eso lo estoy confrontando, por eso le digo lo que le digo. Usted aquí ocurre se encarama. Usted va a estudiar conmigo, usted va a tener que entender que Dios va a usarme para destruirle todo aquello que esté en su cabeza y en su doctrina que no tenga contundencia con la palabra. Él lo va a acabar en mí y en usted. Esto que está aquí es la palabra. Por eso esta doctrina de la soberanía es neurálgica, es determinante, es fundamental en todo esto que le estoy hablando, en todo esto para que usted abra sus ojos. Y por último, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. En Romanos 4:11, pues está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí sobra toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Por tanto, cada uno de nosotros dará cuenta. Es decir, vamos a presentar cuenta. Eclesiastés 12:14 me gusta mucho porque Ha Elohim, o sea, el Elohim, el Señor, traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Y ahí le dejo, en este pasaje, les dejo los 6 verdades con respecto a todo esto que debe recordar. Primero, Él nos dio salvación por gracia, cumpliendo su palabra de redención. Nosotros debemos darle gracias y alabanza, porque Él nos dio la salvación, entonces le debemos dar alabanza y gracias por eso. 2, Él nos dio vida eterna, nosotros debemos darle obediencia eterna. Él nos dio salud, nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo agradable a Él. Él nos dio riquezas, todas. Nosotros debemos ofrendarle nuestras vidas y posesiones para establecer su reino. Él nos dio su amor. Nosotros debemos darle y manifestarle ese amor a cada persona en este mundo. Y por último, Él nos dio el Espíritu Santo. Nosotros debemos permitirle al Espíritu Santo reinar y gobernar nuestras vidas. Amén y amén. Y hasta ahí los dejo, porque este cuento se ha acabado. Colorín colorado, este cuento se ha acabado por hoy. Así que ahí les dejo, perdone que sí, me fue un poco más de lo normal, los bendigo mucho, creo que esto sale muy diferente a lo que di el martes, pero fue bueno porque traté otros temas que no había tratado. Pero esta doctrina de la soberanía, crucial, es una doctrina
tan importante que el desconocerla nos lleva a grandes errores. Él es el soberano, hermano. Mientras usted no le respete, le ame, le sirva como el soberano que es, y que usted todo lo que se lo debe a Él, porque fue Él quien se acercó a usted, fue Él quien lo salvó, fue Él quien le dio la vida, fue Él quien lo despertó, fue Él quien lo hizo su hijo. Mientras usted no entienda eso, usted va a vivir una vida peleando con Dios como que está en una democracia. Porque así actúa el evangélico, como que, y el cristiano, como que Dios es democrático. No, Dios no es democrático, Dios es un rey. Él habla y usted se calla. Él habla y yo me callo. Lo dice la Escritura. Nos manda a callar ante la presencia del Señor, dice la Biblia. Que callemos ante su presencia. Porque no tenemos nada que decir, hermano. Él tiene toda la voz, Él tiene todo lo que va a decir. Nosotros simplemente decimos, como dicen los santos, que están, como dicen los ángeles, los querubines, serafines, ante su presencia, lo que viven diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Lo que hacen es alabarlo, no tienen nada que argumentar. No se da cuenta que los ángeles no argumentan nada. Los ángeles no dicen nada, simplemente dicen, sí, Señor, no, Señor, envíame, dime. No hay argumento con los ángeles. ¿Por qué? Porque ellos entienden que Él es el soberano. Él es justo, Él es fiel, Él es amoroso y Él no se equivoca nunca. Él nunca ha hecho un ensayo para probar una cosa si es buena o es mala. Los ángeles saben eso. Los demonios lo saben. Cuando Él fue a Gadara, el endemoniado gadareno, que tenía una legión de demonios, más de 2000 demonios, fue y vio a Yeshua y se postró y mire lo que le dijo. Sabemos quién eres, el santo de Dios. ¿Por qué vienes antes de tiempo a torturarnos, a mortificarnos? Los demonios se postran delante de Él reconociendo su señorío. Los ángeles se postran delante de Él reconociendo. Y nosotros los seres humanos vivimos peleando con Dios, diciéndole, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Mientras que los mismos demonios, los mismos ángeles saben quién es Él. Nosotros no. Creo que es hora de reflexionar y de sacarnos esa mentalidad democrática de la cabeza y empezar a pensar en un reino y una soberanía y en una autoridad divina y no en un sistema eclesiástico católico romano. Por favor, abra los ojos. Amar, terminamos, Amar. Cualquier pregunta me la pasas. Bueno, imagínese, apóstol, con este cierre, creo que con esa lámina final de lo que hemos recibido, creo que allí hay mucho para reflexionar. Me impacta mucho ya hemos recibido salud, entonces debemos con nuestro cuerpo honrar y ser sacrificio vivo delante del Señor. Ese es por hacer un resumen de esa lámina que estuvo bastante reveladora, confrontativa y que nos da una nueva perspectiva realmente de lo que es la autoridad, la soberanía del Señor. Así que no tengo más que agregar, pero tengo dos preguntitas que me dejaron en YouTube. No sé si daría tiempo, apóstol. Rapidito, pero voy a ser bien cortico porque ya es tarde y no quiero pasar el tiempo como Sí, claro. siempre. Uno, libre albedrío, ¿es lo mismo a la voluntad del hombre? Nos No, no. pregunta Joan El libre Villamor. albedrío, el concepto de libre albedrío es un concepto muy ambiguo. Es muy ambiguo. La gente dice que el libre albedrío es una cosa, la otra dice que es otra. Es una ambigüedad tremenda. Y cuando hay una ambigüedad, pues no se sabe qué es lo que es. Entonces, el libre albedrío, para mí, analizando todo lo que he leído libre albedrío, cuando Dios le da libre albedrío, si Dios le hubiese dado libre albedrío al hombre, ¿por qué lo iba a juzgar y por qué lo iba a sacar del huerto? Si Él le dio toda la libertad para que el hombre como ente moral libre actuara. Y si Él a mí me da el derecho de actuar como ente moral libre y me dio un libre albedrío, entonces no hay consecuencias de mi pecado ni de desobediencia. El libre albedrío te dice que tú puedes actuar conforme a tu deseo y como tú quieras, porque tienes libre albedrío. Es como que tú tienes un hijo en tu casa, es mayor de edad, y tú le dices a tu hijo, bueno, hermano, esta es tu casa también, tú puedes hacer lo que tú quieras aquí, porque yo soy tu padre, pues yo te doy derecho. Ven a la hora que tú vienes, haz lo que tú quieras, esta es tu casa, puedes hacer lo que tú quieras, tienes libre albedrío para hacer. Y viene el hijo y arma unas borracheras y unas orgías y cuantas cosas, y después el padre viene a reclamar y él le dice, pero papá, ¿qué me tienes que reclamar? Yo soy mayor de edad y tú me das a mí todo el derecho de hacer lo que yo quisiera aquí. El libre albedrío no tiene freno. El libre albedrío no tiene lindero. El libre albedrío no tiene juicio. El libre albedrío no tiene peros, no hay pero. Entonces, eso no fue lo que Dios le dio al hombre. Dios le dio al hombre una voluntad y una conciencia bajo su palabra y sus leyes y sus testamentos y su testamento y sus leyes y sus principios, leyes, preceptos. Y el hombre debía actuar con su voluntad, sabiendo
como se lo dijo, el día que tú comas de ese árbol, ciertamente morirás, que su desobediencia o su violación de la ley divina traería consecuencias. El libre albedrío es el concepto que tiene la gente de yo soy soberano en mi vida y yo soy libre, yo hago lo que yo quiera. Eso es libre albedrío. Y eso no es lo que Dios dio al hombre. El libre albedrío es una doctrina católica romana, no una doctrina bíblica. Dios le dio al hombre una voluntad para que el hombre se responsabilizara ante Dios por todo lo que Dios le había dado. Y apenas cometió la primera falta grave que cometió Adán, enseguida Dios lo sacó. Porque él tenía pleno conocimiento de la verdad y de las leyes de Dios. No como dice la gente, que era inocente, él cayó por inocente. ¿Qué inocente va a ser? ¿Cómo que inocente? ¿Tú crees que Dios va a sacar un inocente como si fuera un niño del huerto del Edén y le va a caer todo ese juicio porque era un niño? No, hermano, eso no es así, que inocente. Eso es lo que enseña la doctrina esta, la teología del dispensacionalismo, la inocencia de Adán. Adán no era ningún inocente, hermano. No, el periodo de inocencia, Adán. ¿Cuál periodo de inocencia? O sea, tú me estás diciendo a mí que Dios sacó a Adán y le dio ese juicio y maldijo la tierra y todo por la iniquidad de Adán, y tú estás justificando que Adán hizo eso porque era inocente. Entonces, ¿cómo fue que Dios lo juzgó tan severamente si era un inocente? Te estás diciendo que Dios es un injusto. No, hermano, Adán tenía perfecto conocimiento de lo que estaba haciendo. Si no, Dios no le dice, por culpa tuya de tu iniquidad, la tierra cae bajo maldición. Eso es así. Entonces, no existe ningún libre albedrío. Existe la decisión, la voluntad para tomar decisiones bajo la conciencia tuya, pero si tomas la decisión contraria a la palabra, cae bajo juicio. Eso no es libre albedrío. Esa es mi teoría, esa es mi forma de yo verlo, mi forma de yo entenderlo. ¿Por qué? Porque si tuviera libre albedrío, ¿por qué lo juzgó? ¿Por qué lo sacó del huerto? ¿Por qué cayó bajo juicio? Un libre albedrío, hermano. Tú me dices a mi hermano, usted es libre de hacer lo que quiera. Pues soy libre de hacer lo que quiera, no me digas a mí que no puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Qué es lo que el hombre dice, Omar? El hombre dice, yo soy soberano en mis decisiones, a mí nadie me dice lo que yo tenga, yo soy libre. Entonces la gente, porque fornica, porque es adúltero, porque es homosexual, porque hace lo que le da la gana, eso para el hombre es libertad. Y eso es lo que ellos llaman libre albedrío, según lo que yo entiendo. No, Dios no le dio libre albedrío al hombre. Dios le dio al hombre una capacidad de decisión, pero que sufriera las consecuencias de sus decisiones si quebrantaba la ley. Ese es el concepto que yo tengo. La otra. Sí, la siguiente es en cuanto al tema de la salvación. O sea, que si Dios no llama a encontrarse a alguien es porque no será salva esta persona. Bueno, según la Biblia, Dios es el que salva. Dios creó al impío para el juicio y Dios creó al justo para su gloria. O sea, nadie, y se lo demostré por la Biblia, nadie puede ser salvo si Dios no decide que es salvo. Eso es un atributo divino. O sea, ¿cómo yo me escapo a eso? Yo le leí la Biblia. ¿Cómo escapo yo a que Dios es el único que tiene la decisión de salvar? Entonces tú me dirás a mí, bueno, pero entonces, ¿cuál es mi parte? Tu parte. Si tú fuiste salvo y el Señor te dio salvación a ti, tú eres responsable ahora de todo lo que vas a hacer, porque eso va a tener consecuencias. No que te vayas a perder la salvación, porque si Él te la dio fue por gracia, pero vas a tener consecuencias de no hacer lo que Dios te mandó hacer, vas a perder galardones, vas a perder autoridad, vas a ser salvo así como por fuego y no vas a poder reinar con Él en la forma que tienes que reinar. Eso tiene sus consecuencias. Y la gente que está en el mundo, pues, si no recibieron al Señor, ni es culpa tuya ni es culpa mía. Nosotros estamos llamados a proclamar el evangelio, no a predicarlo, a proclamarlo, que son dos palabras diferentes. A anunciar su reino, porque el mundo tiene que saber que hay un reino y que hay un juicio y que hay una verdad. Ahora, el único que conoce los corazones de la gente es el Espíritu Santo. El único que sabe lo que la gente piensa, hace, quiere hacer, es Dios. Nosotros, ¿por qué somos llamados a anunciar el evangelio? Porque en la perspectiva divina de la proclamación de su reino tiene que ser anunciado. ¿Cómo irán si no hay quien les anuncie, les proclame? Entonces nuestra responsabilidad es proclamarlo para Dios poder, a través de la proclamación legal del hombre por el hombre, donde el hombre proclama el evangelio, Dios entonces a través de esa proclamación abre el entendimiento de la gente. Mi responsabilidad es proclamarlo, la responsabilidad de Dios es salvar. Pero Él no puede salvar si yo no proclamo. Entonces Él me llama a mí a proclamar para que Él pueda tener la base legal para poder despertar, porque Él es soberano. Pero Él tiene que basarse en todo lo que Él hace, lo hace bajo una ley divina que no puede quebrantar. Él va a alcanzar a todo el que tiene que alcanzar. Eso está escrito desde ante la fundación del mundo, que es la parte que nos cuesta entender. Él nos escogió. A los que han de ser salvos, dice la Biblia, no yo.
Lo dijo Pablo. A mí no me tilde de falsa doctrina porque estoy diciendo esto. Eso lo dijo Pablo en Efesios 1:3. Dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Yo no dije eso, lo dijo Dios. Entonces Él es soberano de escoger quién es salvo y Él es soberano de escoger quién no es. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué tú quieres que yo haga? A mí me parece eso de repente, razonando humanamente, y bueno, pero ¿cómo funciona esto? Pero es lo que dice la Biblia. ¿Qué me importa a mí cómo funciona o no funciona? Yo no tengo que entender, mire, las cosas reveladas pertenecen a los hombres, Deuteronomio 29:29. Y las cosas que no son reveladas pertenecen a Dios. Dios no te llamó a ti a argumentar con Él ni a pelear con Él. Él hace como Él quiere, porque Él es soberano, pero Él nunca viola su palabra. Entonces, ¿por qué que nos manda a anunciar el Evangelio? Porque hay una ley bíblica y unos principios que Dios tiene que guardar. Pero de todas maneras, Él va a lograr su propósito, porque Él es Dios. Él cierra el corazón del que quiere cerrarlo y despierta al que quiere despertar. No lo hizo con Faraón, le endureció el corazón. No lo hizo con Moisés, le abrió el corazón. Entonces, tú vas a ver la acción de Dios constante. O sea, ¿cómo nosotros nos levantamos como seres humanos a razonar y a discutir con Dios por qué hace un vaso de deshonra y por qué hace un vaso de honra? No lo dice Pablo. ¿Puedes tú argumentar a Dios por qué hace un vaso de honra y otro de deshonra? ¿Puedes tú argumentar a Dios por qué crea el impío para el día del juicio y a nosotros para el día de la salvación? Él es Dios todopoderoso. Entonces, ¿cómo funciona el reino? Fácil. Él es soberano. Nosotros estamos bajo su soberanía y Él nos manda a hacer lo que tenemos que hacer y punto. El día de mañana, hoy vemos a través de un espejo oscuro, pero el día de mañana le veremos cara a cara. Él nos explicará las cosas. Pero por ahora no tenemos ninguna posición de argumentación contra Dios porque no podemos. No la hay. Lo único que debemos saber, como Él le dijo a sus discípulos, ay Señor, fuimos y en tu nombre echamos fuera demonios. Los demonios se nos sujetaban, los enfermos se sanaban. Estamos contentos. Y el Señor dijo, no se alegren por eso. No se alegren, ustedes no saben lo que están hablando, les dijo. Alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Y quién lo escribió? Dios. Decidió salvarte y darte eso. No se alegren porque echan demonios fuera. No se alegren por eso. Alégrense porque ustedes fueron separados ante la fundación del mundo para servirle a Dios. ¿Vieron la soberanía de Dios ahí o no? No se alegren por echar fuera demonios. Los demonios van a salir si usted usa mi nombre. Pero esa no debe ser la alegría de usted. La alegría de usted debe ser que Él los escogió delante de la fundación del mundo y los salvó. No me escogieron ustedes a mí, dijo Jesús. Yo los escogí a ustedes. Ustedes nunca decidieron venir a mí. El Padre los trajo a mí. Los escogió ante la fundación del mundo. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. La elección es una atribución divina, no del hombre. Nosotros estábamos en una posición caídos y Él, por su gracia, nos saca de esa posición y nos da vida. ¿Quiénes somos nosotros ahora? Después que somos salvos, para pelear con Dios. Aparte de que te dio salvación, te dio vida, te dio todo, ahora vas a pelear con Dios porque no salva a todo el mundo y porque sí. ¿Quién eres tú para reclamar? Te está dando salvación a ti, vida eterna y estás peleando con Dios porque quieres que haga otra y esta cosa y lo otro. ¿Quién eres tú para decirle a Dios lo que tiene que hacer, hermano? Bueno, entonces Dios condena a uno y salva a otro. Y eso es tu problema. Él es el soberano. O tú le vas a decir, es que me da risa, hermano, mire. Me da risa la forma en que la gente piensa. Dime una cosa, si Él es soberano y Él le agradó salvar a 100,000 y condenar a 20,000, ¿por qué salvó a Noé y a su familia y condenó al mundo de aquel entonces? ¿Eso fue un acto de la violencia de Dios, de la ira de Dios o de la misericordia? Un acto de la misericordia. ¿Por qué acabó con el mundo aquel entonces? Porque todo estaba contaminado por la serpiente, la simiente, contaminado. Y Él preservó a 8 para poder salvar a la humanidad, para poder tener una familia. Entonces, todos los actos de Dios son actos hechos en justicia, en amor y en misericordia, pero no lo entendemos así porque nuestra mente no lo ve. ¿Qué le puedo decir yo a Dios? ¿Por qué me salvas a mí y no salvas a todo el mundo? ¿Y por qué aquel sí y a mí no? ¿Y por qué haces tu vaso para justicia, este para injusticia, un vaso de barro? Pero ¿quién eres tú? Dice Pablo, para argumentar con Dios lo que Él hace, si Él es el soberano, Él creó todo. ¿Dónde estabas tú cuando Él creó las cosas? Entonces, sálgase de esa posición democrática, sálgase de ese sistema democrático católico romano, del sistema. Usted mientras usted tenga un sistema eclesiástico en la cabeza, usted va a estar peleando con Dios como un demócrata. Esto no es una democracia, ni es una dictadura, esto es un reino y Él es un rey y su palabra es la ley. Punto. Él te salvó porque quiso salvarte y aquel porque quiso perderse. Él decide y Él sabrá por qué. ¿Quién soy yo para juzgarlo? Él sabrá por qué creó al impío para el impío y al justo para que sea salvo. ¿Quién soy yo para argumentar eso? ¿Quieres pelear con Dios? Te peleas con Dios, pues. Pero mientras tú entiendas que Él es el soberano,
Y él es el que hace las cosas, como dice, para su propio placer, como él ha querido, porque él es el creador. Pues, ¿quiénes somos nosotros para argumentar? Peleas tú con Dios. Y si no tienes entendimiento, porque es primera vez que escuchas esto, entonces vete a Job, capítulo 38. Y mira cómo Dios se enfrenta a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todas las cosas? Porque tú, y le hace una argumentación Dios a Job que lo deja, pero petrificado, hermano. Porque Dios te argumenta. Ahí está el hombre, Job, y estos tres amigos de Job discutiendo. Y el Señor los confronta a Job y a todos ellos y les da la palabra. Léete el capítulo 38. Creo que es el 38, ¿verdad? Donde él argumenta todo. Yo se los di. Y ahí tú vas a leer, ahí vas a saber exactamente la posición que debes ocupar ante el Dios eterno. Fíjense, capítulo 38, intervención de Dios. Aquí es donde Dios interviene contra Job y sus tres amigos, 38 y 39. No, esto es maravilloso, hasta el 40. 40, 41, hasta el 40, 38, 39, 40 y aún el 41, donde Dios habla todo. Le respondió Job, Dios a Job, en el torbellino de ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Ciñe ahora tus riñones, porque la gente tiene riñones para hablar con Dios. ¿Cuál varón? Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Decláralo, si tienes inteligencia. ¿Quién determinó sus medidas? Ya que tanto sabes, le dice el Señor, ¿quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular para construir la tierra y el universo? Cuando alababan todas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios daban gritos de júbilo, ¿dónde estabas tú? ¿Quién encerró el mar en doble puerta cuando irrumpía saliéndose de su seno? Cuando le puse nubes por vestido y densas tinieblas por envoltura, cuando establecí sobre él mi límite, sobre el mar, y puse barra en sus puertas, y le dije, hasta aquí llegarás al mar, y le dije, y no pasarás, y aquí detendré el orgullo de tus olas, le dijo al mar, has dado, entonces le pregunta el Señor a Job, has dado orden en tu vida al mañana, tú le has dado orden al mañana para que venga el mañana, para que enseñe la aurora su lugar. Y es toda una argumentación de todo lo que Dios hizo y le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando dice todo esto? Entonces, ¿qué tenemos nosotros que argumentar? Nada, hermano. Nosotros lo único que tenemos que hacer, y se lo voy a dar, es lo que hizo Yeshua, postrarse delante de Dios, alabarlo, glorificarlo, y lo que no entiendas ahora, algún día lo vas a entender, porque Él es el soberano. Mientras entiendas que esto no es una democracia, que es una soberanía divina, y que eres el autor de todas las cosas y tú simplemente debes obedecer sin cuestionar nada. Tú no tienes ni yo derecho de cuestionar a Dios nada porque es el creador de todo y Él lo sabe todo, tú no ni yo. Entonces dejemos esa posición eclesiástica de iglesia y de argumento de hombre y hagamos lo que hizo Jesús. Mire cómo habló Jesús. Padre mío, te alabo, te glorifico. Y siempre, nunca argumentó con el Padre nada. Yeshua aceptó toda la voluntad de Dios, el propósito de Dios, aún el Calvario lo aceptó como voluntad de Dios para padecer por nosotros. Imagínense si a estas personas les tocara pagar un Calvario, la gritaría que armaría en lo injusto que Dios. Jesús nunca dijo que el Padre era injusto por él haber sufrido en el Calvario por nosotros, nunca. Así que abramos los ojos. Amén. Amén, apóstol. Bueno, creo que hemos concluido con esta clase, con esta bendición que usted nos acaba de exponer, pues agradecidos con todos, igualmente a las personas que estuvieron conectadas por YouTube, que están hasta ahorita conectadas. Muchísimas gracias por esta transmisión especial que tuvimos en este canal. Compártalo, no se quede con este video, sino que pueda dárselo a muchas personas que lo están necesitando y a seguir creciendo y avanzando en la encomienda que el Señor nos ha dado. Ahora veo con mucho más responsabilidad lo que el apóstol hablaba y leía en Apocalipsis 22, el que sea santo, aún santifíquese, o sea, manténgase en esa pureza, en esa santificación que ya fue dada por el Señor. Y el que es inmundo y que es impío, bueno, ya en la soberanía del Señor ya está predestinado su final. Este es el tiempo final donde o para allá o para acá, o blanco o negro, no hay grises. Escúcheme, o blanco o negro, no hay grises.
Usted va a tener que tomar una decisión si definitivamente le cree al Señor o se va con el diablo y con Babilonia y con toda esta gente, o define. Y eso solamente se puede hacer cuando uno entiende la soberanía y se humilla y reconoce al Señor. Buenas tardes a todos, los quiero mucho, mil bendiciones, cuídense mucho, bye bye. A toda la gente de YouTube, por favor, suscríbase al canal, por favor, suscríbase, escríbame, por favor, al canal, escríbame al teléfono, me puede escribir al 786-825-2913, ¿verdad? Es el teléfono de nuestra asistente aquí en Miami, hermana Alejandra, Reverol, 786, Estados Unidos, 1786-825, 865, 865-2913. Escríbame por allí, o me escribe, si tiene mi número, pues me escribe a mi celular, no hay problema. Bendiciones a todos, los quiero mucho. Buenas tardes.